la divisibilidad. Que a ustedes les suene. Tiene que ver con las divisiones, sí. ¿Qué más se les viene a la cabeza? Toca hacer, toca hacer, toca hacer, ¿qué? Toca hacer respuestas. Bueno, toda operación matemática requiere una respuesta, Juan Manuel. Eso ya es como una regla general. Pero pues en divisibilidad obviamente también se aplica, pero pues otra idea que se les pueda ocurrir acerca de divisibilidad. Nada, nada. Y eso que las mentes por la mañana son las más frescas, muchachos. Ustedes son los de las ideas. Profe, yo solamente sé que eso es de divisiones. Listo. Entonces, como bien lo dijo por allá Divani, y pues se acercó, bueno, también lo validó Juan Manuel, la divisibilidad tiene que ver con una operación en específico que es la división, de ahí su nombre, divisibilidad. Obviamente requiere una respuesta porque es una operación matemática, pero en sí, este concepto es más enfocado a unas ciertas reglas para poder hacer la división. Entonces, obviamente hay que hacer una operación, en específico la división, pero se va a centrar mucho más ese tipo de reglas que necesitamos para hacer determinada división. ¿Sí me estoy haciendo entender con esa introducción? Señor, Sí, señor. Bueno, Sí, entonces profe. vamos a ver ya un significado más concreto. Entonces, Joseph, ¿me puedes ayudar con el primer ítem? La divisibilidad es la forma para saber de una manera rápida y sencilla si un número es divisible por otro. Listo. Resulta que generalmente a nosotros nos dicen como que el número tal divídalo en tal cantidad. Un ejemplo, el número 18 divídalo en 2. Pero entonces eh, hay veces que nosotros nos encontramos con operaciones donde no hay divisor, o sea, no sabemos con qué número se puede dividir el número. Entonces la divisibilidad nos son una serie de reglas para podernos decir por qué número se puede dividir esa cantidad. Un ejemplo, dividan el número, no sé, el número 18. ¿Por qué número yo podría dividir el 18? por dos. Por 2. ¿Por Por qué otro 6, número? por el 6, profe. ¿Por el 6? ¿Seguros? El 6, la tabla del 6 hay un 18. Por el 5. Pues sí, en el tabla, No me por el 2 y por el 9. Listo. Entonces, a eso me refiero, que ustedes ya de por sí pueden identificar por qué cantidad se puede dividir ese número. Por ejemplo, el 18 dijeron por allá el 2. El 2 obviamente nos da una división exacta porque el residuo que va a dar esa división va a ser 0. Entonces, de eso se busca, de eso se trata, eso se busca, perdón. Tratar de Profe, encontrar ese número con el que podemos hacer la división sin necesidad, digamos, de complicarnos. No sé, una cantidad larga y uno comience a decir, bueno, yo creo que es por el 2, yo creo que es por el 3, yo creo que es por el 4, y pues obviamente uno se va a demorar mucho más sabiendo por qué número me va a dar la división exacta. En cambio, yo si identifico ese número y cumple con determinadas reglas, entonces yo diré, este número se puede dividir por tal número, para tener mucha más facilidad al momento de hacer las divisiones. ¿Sí me estoy haciendo entender o no? sí, señor. Listo, Juan Manuel, ayúdame con el segundo ítem, por favor. para conocer esta forma para saber dividir un número es necesario tener presente los múltiplos. Listo, acuérdense de los múltiplos nuevamente. Los invito a repasar esa sesión de clase, porque los van a necesitar bastante. Entonces aquí vemos vemos los múltiplos del 2, del 3, del 4, del 5 y del 6. Acuérdense que los múltiplos es la sumatoria de ese número, de ese mismo número, cuantas veces pues uno quiera. Digamos, 2 más 2 pues me da 4, más 2 me da 6,
más otros 2 me da 8 y pues más otros 2 sería 10. Y así pasa con el resto de números. La idea es que ustedes tengan presente el tema de los múltiplos porque en la divisibilidad pues se va a necesitar bastante. ¿Listo? Entonces, si no recuerdan muy bien, entonces en el canal de YouTube está colgada la clase para que ustedes la puedan repasar si lo necesitan. O buscar en algún libro, buscar en el mismo internet. Hay bastante información. También ejercicios para los que quieran practicar. ¿Listo? Entonces, Wilson, el último punto, por favor. Sí, profe. Los múltiplos se definen como la cantidad obtenida por la sumatoria de un mismo número. Listo, que era el ejemplo que estaba realizando. Otro ejemplo. El múltiplo de 5, entonces 5 más 5 me da 10, más 5 me da 15, más otros 5 me da 20, más otros 5 me dará 25 y así sucesivamente. Ustedes acuérdense que pues básicamente son las tablas de multiplicar, entonces también es bueno repasarlas para que lo tengan en cuenta. Si pues ya esos conocimientos están por allá guardados en la cabecita, es bueno desempolvarlos. ¿Hasta ahí todo claro, muchachos? Sí, señor. Señor profe. Bueno. Entonces, aquí ya aparece algo, aparte de que ya definimos qué es la divisibilidad, pues relacionándolo con el tema anterior, ahora vamos a ver exactamente en qué consisten esos criterios de divisibilidad, o sea, como esas reglas que podemos ver para poder saber exactamente por qué número yo puedo dividir determinada cantidad. Entonces, por allá, Miguel, por favor, ayúdame con el primer ítem. Miguel, Miguel, ¿no? Bueno, entonces Leonardo, por favor. Señor profe, Ayúdame a leer, por favor, el primer ítem. son ciertas reglas de los números que nos permiten conocer por simple inspección si un número es divisible por Sí, otro. listo. Entonces, una regla concreta es que, digamos, yo voy a ver el número 18, vamos al número 18, y pues yo ya inmediatamente, yo sé que ese número se puede dividir por 2 porque es un número par. Entonces, así va a pasar con otras cantidades en donde vamos a saber si es por número, si es por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, por 10, por 11, así sucesivamente, aunque generalmente llega solamente hasta el 10, pues esas reglas para nosotros conocer con qué número podemos dividirlo. Mm, Aplica obviamente para divisiones tanto de primera como segunda cifra, para quienes ya estén bien empapados con ese tema, entonces pueden usar este tipo de reglas. Brady, por favor, ayúdame a leer la segunda característica o ítem. Brady. Profe, yo quiero leer. Señor. Brady, ayúdame a leer, por favor, la segunda característica. Bueno, creo que Brady todavía tiene problemas en conexión. Nisi, por favor, ayúdame. Profe, ¿puedo leer la segunda yo? Dígame, ya Nisi La nos va a colaborar. regla. Bueno, las reglas varían desde dependiendo de la cantidad de números y también de la cantidad de números y también la multiplicación del mismo. La multiplicidad, bueno. Y Entonces, la multiplicidad como veíamos en clase anterior y pues al inicio de esta, es muy importante pues retomar el tema de la multiplicidad.
acuérdense, multiplicidad de los múltiplos, porque pues dependiendo de si un número es múltiplo de 2, de 3, de 4, de 5, etcétera, pues vamos a saber exactamente con qué número vamos a dividir. Generalmente, si uno ve, eh, pues la división va a aplicarse si el número es múltiplo de cualquiera de las tablas. Digamos, si yo observo que es un número múltiplo de 9, obviamente, pues mi divisor para poder hacer la operación va a ser 9. Si yo observo que es un múltiplo de 3, mi divisor va a ser 3 y así va a pasar con las cantidades. Bueno, claro que obviamente hay cantidades muy grandes y ya requiere pues otro tipo de aclaraciones ahí para poder realizar esa operación. Pero entonces ahorita les voy a mostrar un video donde se muestra detalladamente esas condiciones y pues por eso les sugiero que presten bastante atención. Bueno, entonces aquí vamos a entrar ya a ver el video. Entonces les voy a recomendar por favor apagar los micrófonos. Si la conexión es muy estable, entonces pueden apagar la cámara para que puedan ver el video lo más fluido que sea posible. Si su conexión es muy estable, entonces, por favor, vamos a hacer la introducción con el video. Por favor, las preguntas las hacemos al final. Igual yo voy a ir pausando el video para pues hacer aclaraciones puntuales en torno al tema. Bueno, entonces aquí vamos. Hola a todos. Hoy vamos a hablar de los criterios de divisibilidad, que son unas reglas sencillas para saber si un número es divisible entre otros de forma rápida. En particular, en el vídeo de hoy vamos a ver los criterios de divisibilidad del 2, 3, 4, 5 y 6. Muchachos, aquí hay que aclarar algo que pues no solamente llega hasta el 6, puede seguir avanzando, pero pues los más básicos son estos primeros que estamos viendo. Entonces, para que no piensen que, bueno, llega solo hasta el 6, está bueno, está bien. Pero entonces la idea es que pues los criterios continúan. Ya si quieren ondear en eso, pues pueden consultarlo en la red porque también se encuentra esa información ahí. Hoy solamente vamos a ver los básicos, que son los que más se utilizan para hacer operaciones en cuanto a la divisibilidad. Continuamos. Vamos a empezar por el criterio de divisibilidad del 2. Un número es divisible entre 2 si su última cifra es 0 o un número par. Listo. Entonces ahí nos presenta ya la primera regla en cuanto a la divisibilidad. Un número es divisible, o sea, un número lo puedo dividir entre 2 si su última cifra es 0 o número par. Pasa con cualquier número. Entonces, un número, no sé, el 360, el 120, el 122, yo lo puedo dividir por 2 si, pues obviamente, su última cifra, o sea, el número que está a mano derecha, el último, es 0 o número par. ¿Listo? Entonces, continuamos con eso. Vamos a verlo con un ejemplo. 3816. ¿Es divisible entre 2? Pues solo tenemos que mirar su última cifra, que en este caso es 6. Y como es par, pues nos dice el criterio que, en efecto, es divisible entre 2. Es decir, si hacemos la división, 3816 entre 2, pues cabe a 1, 1 por 2, 2, hasta 3 me sobra 1, bajo el 8, cabe a 9, 9 por 2, 18, al hacer la resta sale 0, bajo el 1, no cabe, añado un 0, bajo el 6 y cabe a 8, 8 por 2, 16 y sale de resto 0. Listo. Otra aclaración que hay que hacer en torno a esto es que para garantizar que el número es divisible, la división me debe dar exacta. O sea, no debe quedar residuo en cuanto se hace la operación. Debe darme 0 el residuo para que la operación cumpla la divisibilidad. Bueno, si me sobra, quiere decir que el número no era divisible. O sea, que no se podía dividir por ese número cuando me sobra. ¿Listo? Cuando la división es inexacta. Bueno,
Entonces continuamos. La prueba de que en efecto el criterio funciona, pero no voy a estar haciendo todo el tiempo la prueba de la división. Nos vamos a fiar de los criterios. Bien, pasemos al criterio de divisibilidad del 3. Un número es divisible entre 3 si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Vamos a verlo con el mismo ejemplo que antes, 3816. En este caso, no solo miraremos su última cifra. Muchachos, entonces aquí aparece el concepto de múltiplo. Si se dan cuenta que para poder hacer una operación de división con el 3, un número es divisible con el 3 si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Entonces acuérdense, 3, 6, 9, 8 y así sucesivamente. ¿Listo? Para que tengan su pendiente el tema de las tablas, porque pues ahí ya empezamos a recalcar las tablas de multiplicar, en este caso sería la del 3. Sino todas sus cifras. Y lo que haremos será sumarlas. 3 más 8 más 1 más 6, que es 18, y preguntarnos si el resultado es múltiplo de 3. En efecto, en este caso es 18, que es 3 por 6. Pero si tuviéramos una duda, tened en cuenta que ser divisible entre 3 o ser múltiplo de 3 es lo mismo. Por tanto, podríamos volver a aplicarle el mismo criterio al resultado de sumar las cifras. Cogemos 18 y sumamos sus cifras. 1 más 8 es 9. ¿Es 9 múltiplo de 3? Pues ahora sí que no tenemos ninguna duda. Es 3 por 3, 9. Así que en efecto, 3816 es divisible entre 3. Podemos hacer aquí la división para comprobarlo, ¿verdad? Cabe a 1, 1 por 3, 3, la resta es 0, bajamos el 8, a 2, 2 por 3, 6, la resta es 2, bajamos el 1, cabe a 7, 7 por 3, 21, la resta es 0, bajamos el 6 y cabe a 2, 2 por 3, 6, 0. Pero ya es la última vez que hago esta división. A partir de ahora, quien quiera comprobarlo, calculadora o lápiz y papel y se hace la cuentecita. Este criterio es especialmente útil si el número que queremos saber si es divisible entre 3 es muy grande, como por ejemplo este, que para poder leerlo me he apuntado aquí en una chuletilla. Este número es... Listo, muchachos. Entonces acá es algo importante y lo que les mencionaba, estos criterios son muy útiles para el tema de cantidades muy grandes. Entonces, para evitarnos nosotros hacer la división por 2, por 3, por 4, por 5, hasta saber cuál nos da exacta, nosotros podemos aplicar estos criterios para poder saber qué cantidad puedo dividir otra cantidad. Entonces es muy útil. Continuamos. 7.845.979.946.954.878. ¿Es divisible entre 3? Pues bueno, podemos hacer la división y echar un rato, pero lo que podemos hacer también es sumar sus cifras, que nos da 109, y ver si 109 es múltiplo de 3. Tampoco lo tenemos del todo claro, así que volvemos a aplicar el criterio, sumamos las cifras, y 1 más 0 más 9 es 10. Y 10 no es múltiplo de 3, así que el número original, ese número tan grande, no es divisible entre 3. Bien, pasemos al criterio de divisibilidad del 4. En realidad estamos más interesados en los criterios de divisibilidad para los números primos, 2, 3, 5, 7, pero también vamos a hacerlo con todo detalle para todos los números. El criterio del 4 dice lo siguiente: un número es divisible entre 4 si sus dos últimas cifras son un múltiplo de 4 o dos ceros. Entonces, por ejemplo, cojamos el mismo número de los dos ejemplos anteriores, 3.816. ¿Es divisible entre 4? Pues tenemos que ver sus dos últimas cifras, que son 16. ¿Es múltiplo de 4? Sí, es 4 por 4, 16. Por tanto, el número va a ser divisible entre 4. Muchachos, entonces aquí nuevamente el tema de las multiplicaciones, el tema de las tablas. Entonces es importantísimo repasarlas, la medida que sea posible aprenderse la mayor cantidad de tablas, porque pues con estos criterios se les va a facilitar mucho más hacer operaciones de números complejos o pues números que requerirían una gran cantidad de operación para poderlo solucionar. Profe, y en el 5 y en el 6 es lo mismo, ¿verdad? Lo mismo que él está explicando. Ya vamos a ver porque él desglosa cada uno. Estamos hasta ahora en el 4. Vamos a ver qué sucede con el 5 y vamos a ver qué sucede con el 6. Bueno, Bueno, pero profe. entonces con el 4 nos va a decir que un número
se puede dividir entre 4 si sus dos últimas cifras son múltiplo de 4. Entonces, múltiplo de 4, busco la tabla del 4 y empiezo a buscar. Como 16, si está dentro de la tabla del 4, entonces sí lo puedo dividir entre 4 y la división me va a dar exacto. ¿Listo? Entonces continuamos. Veamos otro ejemplo. 15.709. ¿Es divisible entre 4? Vemos sus dos últimas cifras, que son 0,9, o sea 9, y como no es un múltiplo de 4, 9, pues no va a ser divisible entre 4. Un ejemplo más. 82.300. ¿Es divisible entre 4? Vemos sus dos últimas cifras, que son dos ceros, y el criterio nos dice que en efecto va a ser divisible entre 4. Pasemos al criterio del 5. Este criterio es muy sencillo como el 2, solo hay que mirar la última cifra. Un número es divisible entre 5 si su última cifra es 5 o 0. Por ejemplo, 15.709 es divisible entre 5, como su última cifra es 9, que no es ni 0 ni 5, no es divisible entre 5. 825 ¿es divisible entre 5? Pues en efecto, como la última cifra es 5, va a ser divisible entre 5. Un último ejemplo, 1.346.570. ¿Será este número divisible entre 5? Pues sí lo va a ser, porque la última cifra es 0. Y para terminar el vídeo de hoy, veamos el criterio de divisibilidad del 6. Como 6 es 2 por 3, un número es divisible entre 6 si es divisible entre 2 y es divisible entre 3. Por ejemplo, 2.814. Primero veamos si es divisible entre 2. Si se dan cuenta, muchachos, hay criterios en que se pueden aplicar con más de un número. Digamos, hay números que yo los puedo dividir tanto por el 3, por el 2, por el 5, porque pues cumplen la norma que establece los criterios de divisibilidad. Ya con el 6, pues es una combinación porque nos dice que el número se puede dividir entre 6 si es divisible por 2 y por 3. Acuérdense que por 2 es si termina en número par o si termina en 0. Y con el 3 sí es múltiplo del 3. ¿Listo? Entonces continuamos. Para eso miramos la última cifra, 4, que es par, por tanto sí es divisible entre 2. Veamos ahora si es divisible entre 3. Cogemos todas sus cifras y las sumamos. 2 más 8 más 1 más 4 es 15. ¿15 es múltiplo de 3? Sí, es 3 por 5. Por tanto, también va a ser el número divisible entre 3. Y por tanto, divisible entre 6. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido sencillo. Listo, muchachos. Entonces, ¿hay preguntas, inquietudes en torno a eso? Muchachos. No, señor. No, señor. Listo. Entonces, cualquier cosa, pues pueden repasar el vídeo. Igual está también colgado en YouTube aparte. No necesariamente lo pueden ver en el canal del colegio. Ese está colgado aparte. Obviamente hay muchos más criterios. Incluso llega hasta creo que 12 o 13 el criterio. Pero pues los básicos vamos a iniciar con eso. ¿Listo? Hasta el 6. Espero que pues haya sido de ayuda el material para poder aclarar un poco más en qué consiste la divisibilidad. Voy a dejarles un pequeño taller. Ese taller ya ahorita se los comparto al grupo para que pues lo trabajen y lo puedan enviar el día lunes que tenemos sesión de matemáticas. Es un taller como de 5 puntos, pero son solo operaciones en torno a esto, a la divisibilidad, para que ustedes lo trabajen ahí en casa. Claro, hasta ahí la información, muchachos. Sí, señor. 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 Listo. ¿Seguros que no hay preguntas, no hay inquietudes? Listo. Igual, pues, es importante que reforcemos bastante este tema porque nos va a servir para trabajar ya los números primos y después la descomposición en factores primos, que es un tema que también es muy, muy interesante. Muchachos, entonces les agradezco bastante la atención y pues su puntualidad, la mayoría, y espero que podamos vernos ahorita a las 10 en complementarias. Una aclaración que hay que hacer para complementarias, había un punto donde era realizar un trabajo, una representación artística, creo que era en la guía de religión,
Entonces yo, o sea, no hay necesidad que ese me lo envíen, ahorita en complementarias me muestran el trabajo y yo ahí de una vez pongo la notica, bueno, para que solamente me envíen ese el trabajo de investigación y socialicemos la información. Acuérdense, muchachos, que en complementarias se evalúa tanto la entrega del material, del trabajo, la actividad, como la participación. Entonces, por favor, quiero ver la gente participativa, quiero ver que aporten cosas, que no me lean, porque pues el cuaderno tiene muchos conocimientos, pero la Profe, información a ustedes se les queda aquí en su subconsciente. Sí, señor.